Muy buenas tardes, bienvenidos a El Mundo Ahora de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Donald Trump extiende hasta el domingo el plazo para que Hamás acepte su propuesta para Gaza, mientras el extremista Itamar Ben-Gvir tacha de terroristas a los integrantes de la flotilla, a quienes muestra hacinados en un video y cuyo último barco que continuaba navegando hacia el enclave palestino fue interceptado este viernes. Arrancaron las elecciones en República Checa en medio del descontento por la situación económica y la preocupación por un posible cambio en política exterior. Los checos acuden desde hoy hasta mañana a las urnas para elegir a sus diputados. El favorito es el ex primer ministro, el millonario Andrej Babis. En Francia, el primer ministro Sébastien Lecornu intenta convencer a los partidos de oposición para que no lo censuren la próxima semana. Este viernes anunció que no hará adoptar los presupuestos sin la aprobación del Parlamento, aunque la izquierda como la extrema derecha no descartan la opción de la censura. Iniciamos hablando de la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extendió hasta el domingo 5 de octubre a las 6 de la tarde, hora de Washington, el ultimátum para que Hamás acepte su propuesta para la Franja de Gaza. Amenazó que si no liberan a todos los rehenes, se desatará el infierno y dijo que Israel solo espera sus órdenes para acabar con los integrantes del grupo islamista. Además, pidió a los gazatíes evacuar. Maxime Plouvinet nos amplía. Un ultimátum, capitular o se desatará el infierno. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un mensaje en su cuenta Truth Social, donde da un último plazo a Hamás hasta el domingo a las 18 horas de Washington para aceptar el plan de paz que el líder republicano propuso junto con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para la Franja de Gaza. Una ampliación del plazo inicial que expiraba este viernes. Un anuncio acompañado de nuevas amenazas contra el grupo islamista. La mayoría de los demás están rodeados y militarmente atrapados, esperando a que yo dé la orden de adelante para que sus vidas sean rápidamente extinguidas. En cuanto al resto, sabemos dónde y quiénes son y serán perseguidos y asesinados. Pido a todos los palestinos inocentes que abandonen inmediatamente esta zona de potencial gran mortandad futura y se dirijan a partes más seguras de Gaza. La propuesta de Trump pondría a Gaza bajo el control de un comité gobernante temporal encabezado por el propio Trump. Hamás tendría que desarmarse y liberar a todos los rehenes. A los combatientes que se entregan se les promete una inmunidad. En Gaza asolada, los habitantes desean ante todo el fin de los ataques israelíes. Estoy de acuerdo en que jamás haga un alto el fuego y se llegue a una tregua acordada para todas las partes. Es más grande que tú y que yo, y conoce el estado de los niños, el estado de las mujeres, el estado de los ancianos y la situación en la que vivimos. Estamos aniquilados, así que paso a paso, terminemos esta guerra y busquemos soluciones después. El plan de 20 puntos publicado por Donald Trump habla del retiro del ejército israelí sin indicar plazos. Menciona también un eventual Estado palestino, algo que rechazan Benjamin Netanyahu y los ministros de ultraderecha, miembros de su coalición de gobierno. Mientras tanto, Itamar Ben-Gvir, el ultraderechista ministro de Seguridad de Israel, tachó de terroristas a los integrantes de la Global Summit Flotilla, a los que se ve en un video hacinados en el puerto israelí de Ashdod. Asimismo, amenazó con que recibirán tratamiento precisamente de terroristas. El último barco de la flotilla, el Marinette, que navegaba hacia Gaza, fue interceptado y asaltado en aguas internacionales este viernes, con soldados portando armas de asalto y apuntando contra los activistas que tan solo intentaban llevar ayuda humanitaria e insumos al devastado enclave palestino. Albert Naya con toda la información. Salieron de varios puertos entre vítores. Se encontraron con los señuelos esperados y después de cruzar el Mediterráneo fueron interceptados de la A a la Z. 42 embarcaciones según la organización y cerca de 500 activistas acabaron allí donde supieron que acabarían. Y la bienvenida tuvo perfil de ministro israelí ultraderechista. Estos son los terroristas de la flotilla, son terroristas. Míralos, son todos unos asesinos. De hecho, sus barcos se han convertido en basura. En realidad, no vinieron por la flotilla ni por la ayuda, vinieron por Gaza y por los terroristas. Son terroristas.
El actual ministro de Seguridad Nacional de Israel es partidario de acumular a los activistas en las cárceles que de deportarlos, además de apoyar la invasión total de Gaza y abogar por la migración masiva como solución para finalizar la guerra. Israel ya empezó a expulsar del país a los primeros integrantes de la flotilla. Ha habido violaciones, han pasado muchas cosas. Hablaremos de esto mañana. Una acción humanitaria que despertó simpatía y expectativas en varios países y que finalizó ayer con la arremetida del ejército israelí a los navíos, aún en aguas internacionales, pero que ahora despertó rabia. Italia ha sido el país en llevarlo al límite con una huelga general que ha encendido la capital. Barcelona, uno de los puertos de salida de la Global Summit, sigue en lucha. Atenas lo mostró ante la embajada israelí. Protestas que se extendieron hasta Bangladesh, donde el viernes de rezo estuvo bañado por miles de personas que salieron de las mezquitas, porque una flotilla que quiso atracar en aguas gazatíes al final consiguió despertar a la ciudadanía, que reclama a sus gobiernos acciones concretas para acabar con lo que un comité independiente de la ONU tildó de genocidio. Y siguen las protestas en distintas ciudades del mundo condenando las acciones de Israel contra la flotilla Summit. En Italia, más de 100 manifestaciones tuvieron lugar este viernes en Roma y en muchas ciudades del país. Según los organizadores, más de 2 millones de personas salieron a las calles. Parte de las consignas fueron dirigidas contra la primera ministra Giorgia Meloni, quien mantuvo una posición ambigua a propósito de la flotilla, criticando a los activistas al mismo tiempo que mandaba buques militares para protegerla. Ramiro Cueva Verena nos amplía. Multitudinaria movilización en las calles de Italia. Decenas de miles de ciudadanos participaron de la huelga general convocada por sindicatos en protesta por la intervención de Israel sobre la flotilla internacional Global Summit. Los organizadores hablan de alrededor de 1 millón de participantes en esta marcha, teñida con banderas palestinas. Los opositores al gobierno de Giorgia Meloni resaltaron la magnitud de la convocatoria, criticada por la primera ministra. La movilización es extraordinaria, hay una gran participación. Creo que esta es la mejor respuesta a las amenazas indecentes del gobierno de Giorgia Meloni y Matteo Salvini contra el derecho de huelga. Además del respaldo a los gazatíes, la marcha también es una protesta contra las posturas del gobierno italiano hacia el conflicto en Gaza y los lazos con Israel. Me gustaría dirigirme directamente a la primera ministra con calma para decirle que quizás sea hora de dejar de ser líder de una facción y convertirse finalmente en la jefa de gobierno de todos los italianos. Dice ser una madre italiana cristiana. Sepa que con sus políticas hacia Israel ofende a los cristianos, a las madres y a todos los italianos. Estamos en las calles porque somos parte de una generación de personas que creen en la solidaridad, en la colectividad y por lo tanto nos desvinculamos completamente del gobierno de Meloni y seguramente continuaremos nuestras batallas en las calles. La Confederación General Italiana del Trabajo llamó a manifestarse en más de 100 ciudades del país. La huelga general afectó la red ferroviaria, portuaria y provocó retrasos en los aeropuertos, entre otras interrupciones. Y Reino Unido sigue en alerta un día después del ataque a una sinagoga ocurrido en Manchester, donde 2 miembros de la comunidad judía de la ciudad murieron. La policía que mató al presunto atacante indicó este viernes que había podido matar también accidentalmente a una de las 2 víctimas. El primer ministro británico Keir Starmer visitó este viernes el lugar de los hechos después de que ayer dijera que su país debe vencer el antisemitismo en alza. 3 sospechosos de haber estado involucrados en el atentado fueron detenidos. En otro orden de ideas, en República Checa arrancaron las elecciones presidenciales este viernes. Los comicios en los que los checos elegirán a los 200 miembros de la Cámara Baja tienen lugar en medio del descontento social por la situación económica y la preocupación por un posible cambio en la política exterior. Los ciudadanos tienen hasta mañana para acudir a las urnas. El principal favorito en las encuestas es el ex primer ministro Andrej Babis, quien se define como trumpista. Solo quería pedirles a nuestros votantes que no se sientan como si hubiéramos ganado. También podemos perder fácilmente. Así que les pedí a todos que acudieran a las urnas y nos apoyaran porque es muy importante. Nos dirigimos ahora a Francia, donde el primer ministro Sébastien Lecornu sigue negociando con los partidos de la oposición para intentar evitar la censura de los diputados la próxima semana. Recibió este viernes a los representantes de izquierda y a los del partido de extrema derecha Agrupación Nacional. Antes de estas reuniones prometió no
imponer sus presupuestos sin la aprobación del Parlamento, descartando así la posibilidad de activar el controvertido artículo 49.3 de la Constitución francesa. Los detalles en el siguiente informe. Un intento de conciliación de Sébastien Leclerc anunció que no emplearía el controvertido artículo 49.3 de la Constitución de Francia, que permite imponer una ley sin votación previa en la Asamblea Nacional. He decidido renunciar al uso del artículo 49, párrafo 3 de la Constitución, ya que dicho artículo permite, en esencia, al gobierno interrumpir los debates parlamentarios, comprometer su responsabilidad y, en cierto modo, imponer su propio texto. Un anuncio hecho antes de su encuentro con los distintos partidos de la oposición, pero después de la reunión, el líder del Partido Socialista no oculta su frustración. Nos presentó una propuesta muy insuficiente y en muchos aspectos preocupante en cuanto al fondo, aunque aclaro que, comprometiéndose a no usar más el artículo 49.3, dicha propuesta podría ser corregida por el Parlamento. Con este gesto, ¿puede Sébastien Lecornu evitar una moción de censura? El líder del Partido Comunista, Fabien Roussel, por ahora prefiere evitarla y espera ahora que se logren compromisos en el Parlamento. Pero para el partido izquierdista de la Francia insumisa, renunciar al 49.3 no cambia nada. Palabras vacías, no te creemos, no tienes intención de gobernar sin imponernos llegado el momento. Del lado de la extrema derecha, Marine Le Pen, quien también se reunió con Sébastien Lecornu este viernes, no quiere aún pronunciarse sobre una eventual moción de censura y espera decisiones contundentes. He tomado nota del anuncio de no usar el 49.3, lo cual me parece en este caso bastante respetuoso con la Constitución. Es ese discurso de política general el que evidentemente permitirá ver si existe o no una ruptura. A la derecha, el ministro del Interior en funciones, Bruno Retailleau, no oculta sus dudas ante esta renuncia al 49.3. El líder de los republicanos sugirió que la participación de su partido en el próximo gobierno aún no está asegurada. De Francia vamos a Alemania. La primera potencia económica de Europa cumple 35 años desde la reunificación de la Alemania del Este y del Oeste. Y los ciudadanos celebran el momento histórico. Sin embargo, lo hacen al tiempo que su canciller, Friedrich Merz, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, advierten que hay un debilitamiento de la democracia y un resurgimiento de la extrema derecha. Escuchemos. Los centros de poder en el mundo están cambiando de una forma que no habíamos visto desde el fin de la Guerra Fría. Un eje de estados autocráticos que cuestionan el orden liberal a nivel mundial, desafía las democracias occidentales. Por eso debemos recuperar la capacidad de defender nuestra libertad. Sin duda, también es el fin de una era, pero algo está ocurriendo en nuestros países, como una degeneración de nuestras democracias. Vamos a Estados Unidos, que reivindicó este viernes un nuevo ataque en el Caribe contra una lancha acusada de transportar drogas desde Venezuela. En un mensaje en la red social X, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, anunció el ataque frente a las costas de Venezuela con un balance de 4 muertos. Este sería el 5º ataque de Estados Unidos en la región, de acuerdo con el conteo del propio presidente Donald Trump, y el saldo hasta ahora sería de al menos 21 muertos. También en la Unión Americana, por tercer día consecutivo, el Senado rechazó la ley de financiamiento presentada por los republicanos, por lo cual continuará el cierre parcial del gobierno federal, al menos hasta la próxima semana. El proyecto, defendido por la administración Trump, prevé recortes sociales rechazados por los demócratas. Los republicanos tienen la mayoría en el Senado, pero deben de obtener el voto a favor de 7 representantes demócratas e independientes para poder lograr terminar con este llamado shutdown. Así llegamos al final de este espacio informativo, pero recordamos que pueden seguir el minuto a minuto de las noticias que marcan la agenda informativa en nuestras cuentas de France 24, en especial en nuestro sitio web www.france24.com. Gracias por su compañía y hasta la próxima. Bienvenidos a Corresponsales, el programa de France 24 que los invita a dar una vuelta al mundo de la mano de nuestra red de periodistas. Cada semana, una vuelta al mundo con los reportajes de los corresponsales de France 24. Corresponsales en France 24 y France24.com.